o sea, todos los pensamientos que traigo antes de iniciar la clase están relacionados con el contenido que vamos a trabajar, por si se habrán dado cuenta. Entonces, según Anton Chekhov, dice que el arte de escribir consiste en decir mucho con pocas palabras. O sea, no es asunto de hablar y hablar y hablar o escribir, escribir, escribir. Específicamente a la hora de escribir, debemos desarrollar el arte de ser lo más preciso posible. El otro pensamiento dice, no pierdas el tiempo lamentándote por errores pasados. Aprende de ellos y sigue adelante. Ese pensamiento no es mucho lo que tenga que ver con el contenido de redacción, pero sí tiene que ver porque muchas veces nosotros nos quedamos pensando en lo que pudimos haber hecho o lo que dejamos de hacer. Y señores, cuesta, pero no podemos tirar vuelta atrás. Lo que no hicimos, lo que no logramos, lo que en una materia no pudimos aprobar, no podemos echar para atrás. Nos queda solamente tirar hacia adelante y tratar de no volver a cometer esos errores que sabemos que cometimos y por la cual no logramos llegar a nuestras metas. Y no solamente lo vamos a enfocar en el área de la educación, sino en el área de la vida personal. Nosotros sabemos claramente los errores que cometemos. Y lo más importante de los errores es aprender de ellos. Aquí entonces viene el tema que les vamos a enfocar primero, que es redactar. Ahí la muchacha está pensando qué es redactar, qué es escribir. Y acá entonces esta le contesta, ¿qué es un proceso? Si vimos la semana pasada, nosotros hablamos del proceso de comunicación, porque dijimos que es un proceso que lleva muchos cambios, muchos pasos. Igual es el de redactar. Aquí aparece la definición que redactar es una habilidad, es un talento que se puede desarrollar. A veces no es tanto un talento que nazca con nosotros, sino un talento que nosotros, a través del trabajo y el esfuerzo que hagamos y la disposición que le ponemos a hacer un trabajo, podemos desarrollarlo. Entonces, eso es lo importante. No es que ahora me van a decir, es que yo no sé escribir. Nadie nace sabiendo. Se hace, se practica y lo logramos. ¿Cuáles son los pasos principales que debemos desarrollar o hacer para poder redactar? Primero, planificar, o sea, pensar de qué voy a escribir. Eso es lo primero que debemos tener presente. Después de eso dice ordenar, pero entre planificar y ordenar falta una parte importante que la vamos a ver ahorita, que es la parte de buscar la información. Porque deben tener claro que para redactar no es que me voy a sentar y me van a caer las ideas del cielo, no. Para poder escribir yo debo buscar información. Pero ese buscar de información no es que voy a empezar a copiar un pedazo, no, señor. Es buscar la información, recolectar todo lo que me pueda servir para después yo ordenar. Aquí está la palabra ordenar y hacer mi bosquejo y entonces escribir. Pero aquí en esta parte de escribir es fundamental la parte de la corrección. Y aquí entonces aparece una imagen que son los 5 pasos necesarios para usted poder redactar. Primero, seleccionar el tema. Después, buscar la información. Elaborar un bosquejo, que más adelante vamos a ver cómo se hace ese bosquejo. Redactar un borrador y la redacción definitiva. En esta redacción del borrador es la parte de reviso, voy, esto va, esto no va, creo que esto va acá arriba. Y ahí es donde vamos a ver la progresión temática y la idea principal. Por eso empezamos ahí. Porque lo primero es saber ver en el borrador si el escrito que nosotros desarrollamos lleva la progresión del tema. No es que usted está leyendo y usted se queda, ¿y esto qué hace aquí? Y vuelta y va para allá. No, la progresión temática es eso, el desarrollo constante de la idea de una forma fluida, que el texto se lea y usted lo vaya entendiendo. Entonces, eso es lo que es la parte de la progresión temática. Y lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero esto también es fundamental que usted lo sepa para cuando comiencen a escribir. Mire que hay hasta una llavecita, dice pasos para redactar.
es muy importante que cuando nosotros hacemos la revisión de nuestro material, sepamos primero el tipo de texto que vamos a escribir o el tipo de texto que vamos a leer. Si es una descripción, si es una argumentación, si es una enumeración, si es una descripción, como dice ahí, o una narración. Debemos ver también la parte del vocabulario, los sinónimos, los tecnicismos, la terminología que se utilice es la que nosotros debemos ver. Debemos ver la precisión con que vayamos a explicar el contenido. Aquí dice ser preciso. Si puedes decir algo con 2 palabras, no la digas con 4. Y eso es lo que dice el señor Chekhov al principio, que hay que ser preciso. Debemos hacer la corrección. En esa parte de la corrección viene la sintaxis, las frases que estén coherentes de acuerdo con lo que se está escribiendo o lo que se está presentando en la idea. En la parte de la corrección, debemos tener presente que hay que hacer la corrección de ortografía, de morfología, la sintáctica y la léxico-semántica. Todas esas revisiones hay que hacerlas específicamente antes de que el texto usted lo termine. ¿Cómo está estructurado un texto? Un texto está estructurado por un conjunto de párrafos, pero esos párrafos a su vez, estos que usted ve aquí, están formados por lo que dice acá arriba, un conjunto de oraciones y de frases que tienen un tema central o una idea principal y que todas esas ideas que están alrededor de esa principal van a girar en ese mismo tema y van a ampliar el significado o van a ampliar lo que se quiere decir de esa idea principal. Ese párrafo también debe empezar con mayúscula y terminar con un punto. Dentro de ese párrafo también pueden haber punto y seguido, porque la idea termina y voy a empezar otra idea, pero que no es ajena totalmente al contenido que estoy desarrollando en un párrafo. Vamos a ver entonces cómo debe estar estructurado ese párrafo. Mire la imagen, ese párrafo debe estar estructurado, que las ideas que aparecen en ese párrafo todas estén unidas por todos lados. Debe tener una unidad de significado, o sea que desarrolle una idea completa. Dice que es un conjunto de oraciones que se relacionan entre sí, sigue el mismo concepto de la unidad y que ya vimos debe iniciar con sangría, empezar con mayúscula y terminar con un punto. Aquí está lo fundamental de la idea principal, que es parte de lo que está en el módulo. Dice que la idea principal es esta que está aquí. Todo el párrafo, aquí dice, el párrafo se organiza en torno a la idea principal. Usted debe saber cuál es la idea principal que desarrolla un párrafo para poder saber cuáles son las ideas secundarias, o sea, todas las que están alrededor de ese párrafo son de ese tema o esa idea, perdón, son las que van a girar en torno de él y van a ampliarla, van a poner el párrafo más unido. Aquí dice que las ideas secundarias están articuladas, relacionadas en función de la idea principal. Por eso esta imagen, mire, idea principal y todas las demás ideas giran en torno a la idea principal. Lo que sí quiero que tengan claro que la idea principal no es el título ni tampoco el tema. Se parecen, pero no son. Aquí vamos a ver qué es la idea principal. Dice que la idea principal es la que aporta información o explica una parte del asunto tratado en el texto. O sea, es la idea que se va a desarrollar. Si usted saca esa idea de ahí, las demás ideas que quedan alrededor de como ideas secundarias no van a tener la base que necesitan. Entonces, por eso, vamos a regresar aquí. Aquí la idea principal es la base y todas las que giran alrededor son las ideas secundarias. Aquí este esquema está en su módulo. Dice que la idea principal debe tener relación con el texto, obviamente, y debe tener autonomía, que es la parte que les estoy diciendo, que si usted la saca de ese contexto, ella va a tener significado, pero el resto que la está acompañando va a perder
el horizonte. Características de la idea principal. No depende de otra. Articula las oraciones del párrafo, o sea, ella es la que se va a encargar de que esas oraciones todas estén unidas. Es global y abarcadora. Expone el contenido fundamental de ese párrafo. Está ubicada, generalmente está buscada, puede estar en el inicio, el medio o el final. Eso significa que usted debe leer bien el párrafo para poder saber cuál es la idea principal. Aquí aparece entonces la diferencia entre tema e idea principal. El tema es el que está desarrollado durante todo el texto, mientras que la idea principal puede estar al inicio o en una parte del texto, pero todas las demás ideas van a girar en torno de ella. Eso fue lo que vimos ahorita. Aquí hay un ejemplo y la diferencia entre la idea principal y el tema. Miren, aquí dice, la idea principal, a pesar de que esta furia mundialera es para algunos buena, lo cierto es que puede llegar a límites inusitados mostrando lo peor de nosotros. Aquí está la idea principal de este párrafo. ¿Y cuál sería el tema? La furia mundialera, porque todo el texto que está aquí y lo que sigue del texto habla sobre la furia mundialera. Acá entonces vamos a ver que las ideas secundarias se encargan de sustentar, de mantener, es la base que va a hacer que esa idea principal esté ahí, pero a la vez esa idea principal es la base de ellas, porque si usted saca la idea principal de ahí, ellas se desboronan, no tienen sentido. Aquí entonces las características tienen menor importancia que la idea principal, amplían, ejemplifican o demuestran algo de esa idea principal. Obviamente, como no son las ideas principales, no tienen autonomía y dependen, como les dije, de la idea principal. Para poder escribir, para poder que haya progresión temática, es necesario que esas oraciones que están dentro de un párrafo y que esas oraciones que van a formar el otro párrafo, y voy a recordar aquí el esquema las ideas que están aquí deben estar unidas por algún lado y no precisamente por un punto. Y las ideas que están acá también deben estar unidas con las del otro párrafo. ¿Cómo yo voy a lograr eso? Lo voy a lograr a través del uso de conectores textuales, que no son más que aquellas palabras o frases que me van a servir a mí para que esa relación entre una oración y la otra y entre un párrafo y el otro se lleve. Y eso también hace que la progresión temática vaya en avanzada. Aquí aparecen algunos ejemplos de conectores textuales y que cada uno de ellos depende del uso que se le dé para ordenar, para introducir, para añadir, para aclarar. Acá entonces siguen los otros tipos de conectores textuales. Miren que estos que están aquí no son los únicos. Hay una gran cantidad de conectores textuales que usted puede buscar en internet, además de lo que está ahí, y se va a dar cuenta que todos sirven para unir una oración con otra o un párrafo con otro. Vamos a ver entonces cuáles son las características de todo texto. Y dentro de las características de todo texto está esta que vamos a ver en el módulo, progresión temática la progresión temática. El texto tiene como característica la coherencia. Eso significa que sus ideas están relacionadas de forma apropiada dentro del párrafo y entre párrafo y párrafo. La cohesión es la relación gramatical y léxica entre sus enunciados, o sea, debe tener la relación léxica para poder que haya cohesión. Y aquí viene la progresión temática, que es la que dosifica y organiza la información dentro del párrafo. Es lo que usted va a hacer a la hora de ordenar el contenido que usted ha buscado. Miren, aquí en este ejemplo que está aquí, habla sobre la Torre Eiffel. Y la progresión temática consiste, dice, en dosificar y organizar la información de manera secuencial. En el primer párrafo,
de la Torre Eiffel se va a hablar cuánto mide, cuándo fue inaugurada y quién la construyó. Ese texto tiene progresión temática porque todo gira en torno al mismo tema, tiene coherencia, la progresión temática consiste en eso, en ir avanzando en el progreso del tema de que se va a trabajar. En el segundo párrafo, entonces yo voy a tener el mismo tema, pero voy a seguir hablando sobre otra parte de la Torre Eiffel que debe estar relacionada con el primer párrafo, con la estructura que yo estoy presentando aquí. Otra de las características del párrafo es la adecuación, y esa es en ajustar los elementos que forman parte de la situación comunicativa. Mire, aquí hay un ejemplo de un texto pequeño. El escribir no es difícil, chicos. El problema es que nosotros no tenemos ese hábito, pero que lo debemos desarrollar, y para poder desarrollarlo debemos practicar. Redactar es como cocinar. Nadie nace sabiendo, y a la hora que usted va a hacer su primer arroz, pues su primer arroz no me van a decir que les quedó espectacularmente bueno. El segundo arroz ya va mejorando, el tercer arroz también, hasta que ya usted sabe hacer un arroz que le quede bien, ni duro, ni aguachado, ni pelú, ni salado. Entonces, escribir es lo mismo. El primer texto que usted escriba, pueda que no le quede, pero ni por ahí cerquita, que tenga cara de todo menos de texto, pero usted ya el segundo lo va a mejorar. Es más, esa parte usted la puede verificar cuando usted está haciendo la revisión del contenido. Entonces vamos a ver aquí. Para poder escribir este texto, mire todas las preguntitas que aparecen aquí, que son la guía para que yo pueda decir que yo voy a hacer mi texto de manera coherente. Vamos a ver entonces aquí algunos consejitos necesarios para escribir. Primero debo pensar, que eso lo vimos ya, ¿qué tema voy a escribir? Después debo planificar la idea, o sea, investigar y escribir todo lo que yo encuentre para ver qué ideas de esas me sirven y utilizar dentro de mi texto. Voy a hacer el borrador porque no puedo pasar desapercibido para hacer el borrador. Voy a ver la escritura, la ortografía, la presentación, cómo se ve, para entonces ya que quede mi texto final. Aquí les voy a presentar algunas imágenes de algunos textos que están separados en tema e idea principal, pero que en este momento no vamos a ver la parte práctica, solamente la parte teórica. Recuerden que les dije que el tema no es el mismo que la idea principal. El tema aquí es la hepatitis viral tipo B. Ese es el tema. ¿Cuál es la idea central? Vamos a decir que ese tipo de hepatitis es totalmente mortal. Esa es la idea principal. Y todo lo demás que yo voy a ir a decir ahí, que voy a escribir sobre la hepatitis B, se van a considerar ideas secundarias. Y todas van a estar relacionadas con el mismo contenido. Mira lo que dice. Los niños son los más afectados por esta terrible enfermedad. Y en la mayoría de los casos, el contagio ocurre por el contacto con miembros de la familia portadores del virus. La forma más común de transmisión es de persona a persona. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de contagio a través de juguetes, utensilios y cepillos dentales contaminados. Miren aquí, el tema, la hepatitis. El tema principal la idea principal es decir que es mortal. Y todas las demás oraciones que forman parte de ese texto es ampliando la idea principal. ¿Por qué es mortal? Primero, porque se pega en los niños. Segundo, que lo transmiten la familia. Y tercero, dice que por dónde se transmite. Y así el siguiente párrafo pueda que hable de las características o de esta enfermedad. El siguiente párrafo, puede ser el último, hable sobre los índices de mortalidad. Porque para poder que digan que la hepatitis viral tipo B es mortal, es porque tiene un alto índice de mortalidad, según los estudios. Entonces, eso sería el cierre de su texto. Acá aparece una esquematización que es necesaria que nosotros hagamos para poder escribir. Y ya finalmente, entonces, un pensamiento de Mark Twain que dice, escribir es fácil. Todo lo que tienes que hacer es tachar las palabras equivocadas.
voy a tomarle la palabra al señor Twain, y no precisamente es tachar, sino buscar una palabra, o dentro del lenguaje del idioma español, que es amplio, buscar una palabra que me sirva para reemplazar a la otra, para que mi texto no sea tan repetitivo. Eso es redactar, ordenar, planificar, ordenar, revisar, acomodar, para entonces llegar a escribir. En el módulo de ustedes, en el tema que dice progresión temática e idea principal, habla sobre los tipos de progresión. Ya dije que la progresión es el avance paulatino, progresión es ir hacia adelante. El avance paulatino que va a tener todas las ideas que usted le va a ir agregando a ese texto y que va a ir desarrollando el tema. No vamos a ver si la progresión es lineal, solamente para que lo sepan en teoría que aparece aquí. Pero en el esquema que aparece en esa página dice que comienza la progresión y va para la oración 2 y el 3 y el 4, el 5 y el 6. Esa imagen representa lo que es la progresión, el desarrollo de las ideas paulatinamente. Ahí aparece entonces la definición de la idea principal. Y la experiencia de aprendizaje dice que las oraciones que forman parte del primer texto, que habla sobre los eclipses, están enumeradas y que usted debe buscar cuál es esas oraciones, a qué pregunta responden de lo que está aquí abajo en el pareo. Y en ese mismo texto le dice que responda cuál es la idea principal del párrafo. Ahí usted va a leer el texto y se va a dar cuenta cuál es la idea principal. Y definitivamente que todas las demás ideas que están enumeradas ahí, entonces forman parte de las ideas secundarias. Le preguntan qué pasaría si usted elimina esa idea. Y la otra parte está en desorden y usted debe acomodarlas y poner cuál es la idea principal y cuál es la idea secundaria. Por eso les dije que en esta ocasión no iban a escribir, solamente es asunto de identificar. La otra semana entonces vamos a ver cómo es que nosotros podemos empezar a redactar, cuáles son los esquemas o el borrador que nosotros podemos hacer para empezar a redactar textos cortos, porque es fundamental que ustedes comiencen la redacción. En este momento solamente es identificar la idea principal, la idea secundaria y acomodar un texto, y en el acomodar este texto usted se va a percatar de la secuencia que debe llevar el texto para que tenga una progresión temática. Eso es lo fundamental en esta clase. Posteriormente, entonces, vamos a ver los esquemas que les acabo de enseñar y vamos a practicar entonces qué contenido o qué oraciones o qué párrafos usted puede ir estructurando para ir dándole forma a ese texto y para ir desarrollando la progresión temática, que como cualidad del texto es fundamental. Vimos que era coherencia, cohesión, progresión temática y adecuación, que son las 4 características fundamentales, que no son las únicas, pero sí son fundamentales para que un texto podamos decir que está bien escrito.